Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días nuevamente. Nos volvemos a encontrar y hoy vamos a tocar el tema de filosofía. Recuerda que nos hemos quedado en la primera semana con la introducción a ella y vamos a continuar con la semana 2 que corresponde a la historia de la filosofía. Bien chicos, por favor les pido que estén muy atentos porque vamos a entrar con profundidad al mundo de la filosofía, así que no se lo pierdan. En primer lugar, vamos a ver un poquito el esquema de la historia de la filosofía, que es muy parecido al de la historia, ¿verdad? Convencional que todos hemos aprendido, donde tiene una historia antigua, ¿no? En este caso es una filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea que llevamos hasta el día de hoy. Pero profesor, me dirán ustedes, ¿por qué no ha tocado la etapa del mito? Porque bueno, yo particularmente les menciono que el mito no pertenece a la filosofía, sin embargo, es un proceso de adaptación. Hay algunos personajes que mencionan que el mito es parte de la filosofía. En este caso, yo no lo voy a fundar así. El mito es muy diferente a lo que es la filosofía. ¿Y cómo lo demuestro, chicos? A través de este cuadro que he puesto y lo vamos a aclarar mejor. El mito está basado en la creencia. Claro, está basado en lo que uno cree. Si yo creo en la magia va a ser el resultado. Pero en cambio la filosofía está basada en términos y argumentos racionales, algo que tú, yo y todos lo vamos a entender, no solamente las personas que creen en él. En el mito los protagonistas son los seres sobrenaturales que nosotros llamamos dioses. En el cambio en la filosofía los protagonistas, ¿quiénes son? Nosotros, los hombres. En el mito hay alianzas con la poesía y la religión, hay una mezcla, ¿verdad? En cambio, en la filosofía está el origen natural de las cosas, se busca llegar a conocer ellas. En el mito hay un tiempo imaginario, que no es físico, que no es un tiempo pues representativo. En cambio, en la filosofía nace la duda, no es un tema de tiempo, ¿no? La duda que ayuda a descubrir la verdad. El mito tiene su origen sobrenatural en las cosas. En la filosofía hay una desocultación de la verdad. ¿Qué quiere decir? Dejarse ver, que la verdad llega a ser desvelada. En griego se menciona aletheia, ¿no? La aletheia, que es cuando se abre el velo, ¿no? Y puedes ver el contenido. La verdad revelada e indubitable en el caso del mito, bueno, sabemos que hay verdades de acuerdo a su creencia. En cambio, en la filosofía, pues hay pretensiones científicas que tú la puedes demostrar si es verdad o no. En el mito hay oralidad, o sea, todo es a través de imágenes, ¿no? De frases. En cambio, en la filosofía de escritura se ven conceptos, la palabra escrita, hay cuestionamiento de lo divino, hay una primera ilustración, ¿sí? Entonces, definamos, ¿no? La filosofía y el mito, nada que ver. Bien, vamos a empezar con algo muy importante, el periodo cosmológico. Wow, todos dirán el cosmos, el espacio, pero es que el cosmos no necesariamente es eso. El cosmos es todo aquello que nos rodea. Y para el filósofo de aquella época, de la época primitiva, tuvo una gran duda, una gran intención de buscar una respuesta. Estaba viviendo con mucho dolor y sufrimiento porque quería conocerlo. Es como que cuando una persona tiene, no sé, las ganas a toda costa de sacarse la mejor nota en tal curso, porque cree que lo va a hacer. Entonces estos filósofos no eran un grupo de chicos que no tenían nada que hacer, estaban en la esquina y se decían, oye, ¿saben qué? Vamos a pensar sobre el origen de la vida. No, estamos hablando de personas muy preparadas. Acuérdense que habíamos hablado en la clase de introducción que para hacer filosofía tuvo que haber un acontecimiento social que para muchos es catalogado como malo, que es la esclavitud. Pero en el mundo griego la esclavitud permitió a la gente aristócrata, a la gente de poder, a la gente con dinero y buenos recursos, tener el tiempo libre para hacer estas cosas, entre ellas filosofar. Como primer y máximo exponente del pensamiento cosmológico vamos a tener a nuestro gran amigo Tales de Mileto.
De Tales conocemos mucho, ¿no? Inclusive sabemos que pertenece a una isla llamada Mileto, que no solamente era un filósofo que buscaba la verdad, también era un amante de las matemáticas, porque le gustaba, pues, ¿no? La matemática, la geometría. Era físico, era legislador griego, ¿no? Claro, también pertenecía a una familia de legisladores. Bueno, siempre vivió en Mileto, que es una ciudad griega, que pertenece, es una isla de la costa de Jonia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, y en la que eterneció, ¿qué quiere decir? Es hacerlo eterno, ¿no? Quienes también trabajaban con él o pertenecían a esa escuela, sus grandes amigos Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le considera uno de los 7 sabios de Grecia, ¿no? O vamos a ver algunos de ellos. Bueno, todos sabemos que Tales de Mileto en la situación filosófica tuvo un inicio, ¿no? La búsqueda del principio último, y para él el elemento primordial e esencial de todo era el agua. Para Tales el agua era fundamental porque era el principio iniciador de vida, y es verdad, todos tenemos el concepto que el agua, sinónimo de vida, que inclusive científicamente ahora podemos demostrar que el principio de la vida en el planeta se dio a nivel bacteriológico en agua. Mucho de nuestro entorno es agua. El planeta Tierra, el 70% de su composición es agua. ¿Debería llamarse agua en vez de tierra? No sé, ¿ustedes qué dicen? Nuestro cuerpo humano, el más del 70% es agua. No, profe, yo estoy durito, no soy, hasta el músculo más duro es agua. Entonces, Tales no nos estaba mintiendo. Estamos hablando de un hombre que vivió hace 500 años antes de Cristo y ya tenía esas concepciones. Mileto actualmente queda en lo que es Turquía, ¿verdad? Está en Asia Occidental. Bueno, él habla del agua. El agua toma formas diversas. También hay una evaporación cuando es alimentada al sol y a los astros. Y los alimentos de los seres vivos son húmedos. En ella está la base de la vida, pues la sequedad propicia la muerte. También un concepto muy importante de él. Bien, dejamos a Tales por aquí y continuamos con su amigo Anaximandro, también de la isla de Mileto, ¿no? Filósofo y geógrafo, que quiere decir que estudió un poco más, ¿no? Conoció, paseó la antigua Grecia, discípulo y continuador de Tales. Además, compañero y maestro de Anaxímenes, consideró que el principio de todas las cosas es el apeirón. Ahí lo vamos a ver. Se le atribuye un solo libro, conocido como Títulos sobre la naturaleza. Anaximandro tiene como base elemental a, a partir de que surgió de todas las cosas que él conoció, como fue naturalista, viajó y buscó un principio único, igual que Tales, su maestro, pero dijo no, hay un elemento único que es considerado y lo llamó el arjé, ¿no? Que es ¿no? Su elemento base, su principal base de contribución, ¿no? Nosotros consideramos lo indeterminado, ¿no? Que el apeirón quiere decir, ¿no? Infinito o indeterminado. De alguna u otra forma, Anaximandro podría decirse que ya tenía una pequeña concepción sin querer, 2500 años antes, de un pensamiento casi cristiano, ¿no? Él decía, sabemos que existe un elemento base de todo, pero no lo podemos ver, pero está en todo. Y tampoco lo podemos llamar. Y entonces le diré apeirón. Claro, acuérdense que los griegos eran politeístas y no podían tener la idea o la consideración de un solo Dios creador de todo. Por ello lo llamó apeirón, que quiere decir lo indeterminado. Es algo que no sabemos qué es, pero es. Y es principal para todo. Su ocupación fue filósofo, astrónomo, matemático y geógrafo, ¿no? Heráclito. Mi gran amigo Heráclito viene de la isla de Éfeso, ¿no? También fue conocido como el Oscuro, porque, bueno, le decían que era el filósofo llorón, fue un filósofo griego, ¿no? Pertenecía a la ciudad de Jonia, que también pertenecía a la zona occidental de Asia Menor.
Heráclito afirmó que el fundamento de todas las cosas es el cambio o el devenir, pues todo se transforma en un proceso continuo de nacimiento, ¿verdad? El famoso término, el panta rey, todo fluye. Y viene también su frase muy conocida, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque efectivamente el agua del río está en continuo movimiento y jamás será lo mismo. También fue considerado el oscuro porque consideró que el fuego era un elemento muy importante de movimiento y cambio, porque el fuego cuando coge algo, un material, una cosa, lo transforma, ¿sí? Y ese es un proceso del pensamiento heraclitiano, ¿no? El movimiento constante, el todo fluye, el famoso panta rei. Parménides. Parménides viene de Elea, filósofo griego también, que nació en una colonia griega de la Magna Grecia. Parménides escribió en una sola obra, un poema filosófico en el verso épico de la cual se nos ha llegado únicamente algunos fragmentos conservados en citas de otros autores. En otras palabras, sus obras completas no las encontramos, ¿sí? Eh, ¿Qué sabemos de Parménides? Que sostuvo un principio que lo existente es todo, es el ser. Su base de la filosofía fue aceptar que el ser es y que en cambio el no ser no es. Para Parménides solo puede conocer el ser, es decir, lo esencial de las cosas con la razón. Por el contrario, los sentidos nos harán percibir el cambio, que es la ilusión y apariencia. Parménides plantea las siguientes características del ser. ¿Qué es lo que tiene el ser? Inmutable, que no se puede mover. En el sentido del cambio, supone mutar o dejar de no ser. A eso se refiere, no quiere decir que no se pueda mover, sino que nunca va a dejar de no ser. El ingénito e imperecedero, ¿qué quiere decir? Que el ser no ha sido engendrado ni desaparecerá. Se refiere al ser creador, no al ser nosotros, sino al ser constructor de todo. Carece de movimiento porque si se moviera dejaría de ser lo que es, entero y compacto, ya que nada le falta. Profesor, si estuviéramos hablando de un cristianismo de esa época, ya estaría hablando de algunas características de Dios, ¿no? Eterno, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Bueno, sí. Estos filósofos cosmológicos, de alguna u otra forma, a través de su experiencia y el estudio de la naturaleza, iban conociendo a un ser, ¿no? Pero todavía no era el ser completo. Empédocles. Sabemos que Empédocles de Agrigento es un filósofo político griego, se interesó por el pensamiento de Parménides y también de él tomó muchos atributos asignados por ser parmenideeo y los aplicó a su propia charipos, que quiere decir su doctrina, la divinidad en la cual está mezclada en armonía. Bueno, de Empédocles nosotros sabemos que para solucionar sus dificultades propias, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió información de los otros filósofos, hizo la mezcla, ¿verdad? Y a su vez agregó un elemento básico que ahora todo el mundo lo conoce como los famosos cuatro elementos naturales: agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Son los elementos naturales que existen, fundada por Empédocles, claro, basándose de otros estudiosos antes que él, ¿no? Él tiene una teoría pluralista que dice que, igual que, bueno, el filósofo que vamos a ver ahora, Demócrito, cada uno de ellos son las características de permanencia e inmutabilidad del ser. También sostuvo la existencia del amor y el odio, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el bien y el mal, el amor y el odio, en el mundo oriental del Yin y Yang, ¿no? Siempre hay una oposición como fuerzas cósmicas que causan las combinaciones o disociación de los elementos, ¿no? Bastante interesante. Y finalmente vamos a ver a nuestro amigo Demócrito. Demócrito, también conocido como el filósofo risueño, era un filósofo matemático griego que vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo, discípulo de Leucipo.
Se llama también el filósofo que ríe, ¿no? Era siempre paraba riendo. Pensador de un amplio campo de interés, es especialmente recordado por su concepción atomista de la materia. Por ahí me dirán, profesor, pero ¿cómo es posible que 600 años antes de Cristo ya estemos hablando de átomos? Bueno, pero sí, era posible. Demócrito afirmó que todas las cosas están compuestas por pequeñas e infinitas e indivisibles y eternas partículas materializadas a las que llamó átomos. Los átomos poseen movimientos propios y espontáneos. La pregunta es, ¿mi amigo Demócrito tuvo la facilidad o la molestia de construir un microscopio para determinar? No lo creo. Llegó a esa conclusión por un pensamiento racional. Para que sea posible el movimiento de los átomos, Demócrito postula que entre los átomos existe el vacío, espacio donde no existe nada de materia. En consecuencia, el atomismo de Demócrito considera que la realidad está constituida por una pluralidad de elementos indivisibles que están separados y en movimiento en el vacío. Muy bien, chicos, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hay una lectura complementaria que les doy un tiempito para que lo lean y de ahí vamos a empezar con las respuestas. Bien, chicos, los dejo. Hasta más ratito. Nos vemos.